Bienvenidos a la escuela dominical correspondiente al domingo 13 de diciembre del año de gracia del Señor 2020. Ya nos estamos acercando al final de este curso sobre el ayuno. Les dejamos una tarea que esperamos que hayan hecho. La tarea era orar al Señor preguntando por su ayuno y escribir su experiencia. ¿Por qué? Porque el ayuno no es una práctica que se pueda llevar a cabo con frivolidad. Una práctica que, pues, como quiero que el Señor me dé un coche, voy a ayunar para que me dé un coche. Como quiero que el Señor ayude a fulano, voy a ayunar por el fulano. Sí, es válido hacer ayuno por eso y otros motivos. Pero primero hay que preguntar al Señor si quiere Él que se haga el ayuno por eso. ¿Y cómo vas a saber si el Señor te dice que sí o que no? Lo vas a saber. Hay cristianos que luego andan diciendo, ay, es que yo ayuné y me hizo daño. Pues sí, ¿cómo no les va a hacer daño? Si su práctica de ayuno fue sin preguntar si era correcto o no. Por otra parte, recuerden lo que ya les dijimos, el ayuno no es un sacrificio, es un ejercicio espiritual que comporta nuestra vida cristiana y por lo tanto nunca debe hacerse atentando en contra de la salud de la persona, de tal manera que siempre debe ser acorde con el estado de la salud de la persona. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre el ayuno. Vamos a ir a Levítico capítulo 23, versículo 26. Y vamos a encontrar cómo el ayuno en el Antiguo Testamento fue una práctica nacional. No nada más era una cosa personal, sino era algo que se practicaba como pueblo, como nación. Dice así la palabra del Señor, Levítico 23, versículos del 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. O sea que cada año, en el mes séptimo, el día 10 era día de ayuno. Empezando el día 9 en la noche hasta terminar el día 10 a la misma hora. Es decir, un ayuno de 24 horas. Y era una práctica nacional. ¿Qué significa eso? Bueno, que independientemente del ayuno personal, es bueno que sea un ayuno colectivo. ¿Qué pasaría si nuestras iglesias practicaran ayuno como iglesia? Es una cosa maravillosa lo que Dios puede hacer cuando nosotros como iglesia nos organizamos para ayunar. También encontramos el ayuno en el Antiguo Testamento con un propósito definido. Resulta que en el libro de Jueces, en el capítulo 20, se nos relata el caso de la necesidad que hubo de disciplinar a una tribu. Y entonces los hijos de Israel fueron a disciplinar a la tribu, pero resulta que los rebeldes resultaron más eficientes guerreros. Entonces dice el versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron
holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahí encontramos el ayuno practicado con un propósito específico fuera de calendario. Había una necesidad y a esa necesidad se abocaron para ayunar. Dejarse guiar por el Señor y que tu ayuno se convierta en uno dirigido por Él en tiempo y en forma. Por eso fue la tarea. La tarea aprender a dejarse guiar por el Señor en el ayuno. De tal manera que el ayuno no sea dirigido por ti, sino por el Señor. Que sea el ayuno del Señor, no el ayuno de fulano, de mengano, de perengano. Sino un ayuno en que esté en plena consonancia con Dios. Eso en tiempo y en forma, y entregar el ayuno justamente cuando el Señor quiere. ¿Qué quiero decir con esto? Tú vas a sentir cuando tienes que parar para ayunar. Hay personas que dicen, voy a ayunar de la noche, tomo mi último alimento y ya no vuelvo a tomar alimento hasta el día siguiente, a la misma hora. Pero resulta que al día siguiente, ya a las 10 de la mañana, sienten mareos, se sienten mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor te está diciendo que ahí cortes tu ayuno. Recuerda, no es una penitencia, es un ejercicio de crecimiento espiritual, de tal manera que no puedes forzar más allá de donde Dios quiere que ayunes. Y nunca va a ser igual que el otro. Habrá alguien que pueda ayunar mucho más que tú, habrá quien podrá ayunar menos que tú. No se trata de competencia con nadie, a ver quién ayuna más. Eso es frívolo. No. Se trata de un acto de comunión personal con Dios, donde vas guiando tu comunión con Dios a través de ese ayuno, dejando que Él te lleve en el ayuno. Veamos lo que le pasó a Pablo, el apóstol Pablo, cuando él se convirtió. Ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos tenemos el relato de su conversión. Y cuando llega ese momento en que él es derribado a tierra, ve un gran resplandor y escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él abría los ojos y no veía a nadie. Y entonces quedó ciego, no sabía qué hacer. Cuando finalmente entró a Damasco, dice en el versículo 8, que entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo llevaron de la mano y lo metieron en Damasco. Y en Damasco estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, ayunó. Él se acababa de entregar a Cristo, pero él ayunó para celebrar esta nueva situación en su vida. Entonces, dentro de esta manera es como debemos entender cómo el ayuno también puede ser practicado por una persona recién convertida, pero siempre la regla es dejarse guiar por el Señor. Algunos se preguntan cómo de ayunar, con agua o sin agua. Bueno, en primer lugar el agua no es considerada como un alimento. Lo normal es beber agua. En el caso de Pablo encontramos que no comió ni bebió, fue un ayuno seco. Y en otros casos encontraremos ayunos secos, pero nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Vamos a encontrar en Mateo 4, del 1 al 11, Marcos 1, del 12 al 13 y Lucas 4, del 1 al 13 también, el relato de la tentación de Jesús. Pero lo interesante es que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. Pero cuando terminó su ayuno tuvo hambre. Lo que quiere decir que su ayuno fue de alimento. No nos dice que haya tenido sed. Pero es interesante porque en el caso de Mateo, el versículo 11 dice claramente que los ángeles le servían. ¿Qué le servían los ángeles a Jesús? Y lo mismo dice Marcos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 13,
y los ángeles le servían. Es decir, que lo más probable es que el ayuno de Jesús haya sido con agua. Entonces, lo normal, lo correcto es que ayunar con agua es lo normal. ¿Qué cantidad de agua vas a tomar? La que vayas necesitando, no más, no menos. Una cosa que nunca debemos olvidar es que el ayuno siempre debe estar acompañado con el mayor tiempo en oración. El mayor tiempo en oración y lectura de la palabra de Dios. Dos lecturas. Una lectura que es puramente devocional. Nada más se lee y se deja ya. Y otra lectura que es de estudio bíblico. Sobre todo cuando estás buscando la dirección de Dios en algún asunto. Mis amados hermanos, la próxima lección vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de ayuno. Pero ahora ya se les acumularon dos tareas. La primera tarea es preguntarle al Señor cómo quiere Él que tú ayunes. Ahora la tarea, ayunar un solo día. Escoge el día que quieras, ayuna al Señor y le pides que te enseñe la diferencia entre el ayuno del creyente y el ayuno de Cristo. Es muy interesante, porque eso es precisamente algo que tenemos que aprender, pero directamente del Señor. Se queda esa tarea. Ayuna un solo día, el día que quieras, y le vas a pedir al Señor que te enseñe la diferencia entre el ayuno del creyente y el ayuno de Cristo. Mis amados hermanos, nos vemos en la próxima clase y que el Señor me los bendiga mientras tanto. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos porque nos das en el ayuno la oportunidad de acercarnos más a ti. Concede que al practicarlo lo hagamos como tú quieres y que traiga los beneficios que tú nos quieres otorgar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y de tu Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.